Buenos días. Mi nombre es Curtis Johnson. Yo soy el alguacil del condado de Boulder. Muchas gracias por estar aquí hoy para aprender los resultados de nuestra investigación en la causa y la forma del incendio Marshall de 2021. Conmigo hoy son el fiscal para el distrito número 20, Michael Dougherty, y Ryan Day, que es un adjunto fiscal, tal como el detective y comandante Jason Albers de la Oficina de los Alguaciles del Condado de Boulder, dos investigadores del Servicio Forestal Federal, Travis Landers y Aaron Hendricks, que son agentes especiales que ayudaron con la investigación. Y Paul Way, que trabaja para los asesores Jensen Hughes. Contratamos a esa empresa para ayudar con la investigación. Él es un ingeniero eléctrico y un experto en incendios forestales. Estos expertos no están aquí para hablar a la prensa hoy, sino están aquí para ayudar a contestar preguntas si sea necesario. Y quisiera agradecerle por sus aportaciones a nuestra investigación. La Oficina de los Alguaciles ha recibido muchísimo apoyo comunitario durante, después y continuando después de la investigación sobre el incendio. Parte de este apoyo fue de los comisionados del condado, que están aquí hoy, Claire Levy, Ashley Salzman y Marta Loachamin. Y también con nosotros hoy es Mark Laces, que es el alcalde del pueblo de Superior. Quisiera tomar un momento breve y recordarle de las condiciones en diciembre de 2021, cuando el incendio Marshall empezó. En la primavera de 2021 tuvimos mucha precipitación que ayudó a las plantas durante todo el condado a crecer fuertemente y muy denso, pero eso fue seguido por meses de condiciones secas y calientes, y todas esas plantas, incluyendo los pastos, arbustos y árboles, estaban extremadamente secos para diciembre. Había restricciones sobre los incendios en vigor el 30 de diciembre porque el Servicio Nacional del Tiempo había emitido un aviso de altos vientos para el condado de Boulder. Este aviso causa automáticamente restricciones sobre los fuegos. Si experimentamos vientos sostenidos de 50 a 60 millas por hora, frecuentemente había vientos entre 80 y 100 millas por hora, y lo más fuerte fueron 115 millas por hora de viento. Temprano en esa mañana habían otros pequeños incendios causados en la comunidad, uno en el norte de Broadway en la ciudad de Boulder y un incendio más grande que se conoció como el incendio Middle Fork en el condado de Boulder no incorporado. Mientras los vientos empezaron a incrementar esa mañana, poco después de las 11 de la mañana, nos alertaron de un fuego incendio cerca de la intersección de la carretera 93 y la El Dorado Springs Drive. Ese incendio se conoció como el incendio Marshall. Pasó por los fraccionamientos y edificios comerciales en las comunidades del condado de Boulder no incorporado, la ciudad de Louisville y el pueblo de Superior. Y aún cruzó una carretera de 6 carriles en la 36. La carretera 36. El incendio siguió creciendo rápidamente y finalmente se hizo 6,080 acres. Unos 35,000 personas fueron evacuadas de sus hogares y empresas ese día. El incendio destruyó más de 1,000 estructuras residenciales y dañó muchos más. También destruyó y dañó varias propiedades comerciales en nuestra comunidad. Otras casas experimentaron daño grave por el humo y algunos solamente fueron dañados por los altos vientos ese día. El incendio Marshall se hizo el incendio más destructivo en la historia estatal, con más de $2,000 millones en pérdidas. El incendio trágicamente tomó las vidas de 2 miembros comunitarios, Robert Sharp, que tenía 69 años, y Edmund Dean Turnbull, que tenía 91 años. Y aunque no sabemos el número preciso de animales y mascotas perdidos en esos días, algunos cálculos tienen como casi 1,000 animales. Con cada casa que se quemó ese día, las personas perdieron todo. Todas sus posesiones, cuestiones familiares que se convirtieron en cenizas.
compartiendo esas pérdidas, yo también perdí mi casa al incendio Marshall y se me da un poco de gracia, a veces me pongo emocional sobre el impacto que ha tenido sobre mi familia. Yo reconozco que la investigación a la causa y el origen del incendio Marshall ha tomado bastante tiempo para completar. Nuestro equipo de investigación de forma comunicativa trabajaron miles de horas en esta investigación. Además, consultamos con laboratorios exteriores, expertos en el tema, investigadores sobre incendio con el Servicio Forestal y nuestro ingeniero eléctrico experto sobre incendios forestales. Esa investigación incluyó al principio investigando 146 reportes de personas perdidas en las horas y días después del incendio, haciendo 2 investigaciones profundas sobre la muerte, recolectando casi 200 artículos de pruebas, revisando unos 200 pistas de la comunidad, haciendo múltiples órdenes de cateo, repasando cientos de videos y fotos de ese día, entrevistando a cientos de víctimas y testigos y repasando cada llamada de 911 que se hizo ese día. Durante todo esto, la oficina de los alguaciles fuimos comprometidos a hacer una investigación completa. Y mientras tomó tiempo, yo puedo decir con confianza que sabemos qué pasó y por qué. Más tarde, hoy, todos los informes investigativos van a ser compartidos con los medios y la comunidad en nuestra página web. Es importante para mí y al fiscal Doherty que abiertamente compartimos los resultados de esta investigación. El incendio Marshall, de hecho, está formado de 2 incendios. El primer incendio empezó en una propiedad residencial en la 5325 Eldorado Springs Drive, poco después de las 11 de la mañana. En ese lugar, 6 días antes del incendio Marshall, el 24 de diciembre, se hizo un fuego por los residentes en esa propiedad para eliminar escombros y ramas de árboles. El fuego llamó la atención de una persona que pasó, que llamó al centro de comunicaciones del condado de Boulder y nos reportó ese fuego. Bomberos del distrito de Mountain View, junto con un alguacil, respondieron. Las condiciones climáticas el 24 de diciembre fueron frescos y húmedos, sin viento. Cuando los bomberos llegaron y se reunieron con los residentes, se determinó que ellos intentaron permitir que el fuego se quemó todo y luego enterrarlo. Dado el tiempo ese día, el hecho de que había una fuente de agua grande en la propiedad, que de hecho se puede ver en esta tercera fotografía a mi izquierda. En el lado izquierdo se puede ver que hay una piscina de agua que en ese entonces estaba lleno de agua. Ahora tiene hielo en la foto porque debido a las condiciones después del incendio. Esa primera fotografía es el fuego ese día. Y luego la segunda fotografía muestra un mapa. Encima es la 5325 Eldorado Springs Drive, ese punto rojo encima. Dado que había una fuente grande de agua en la propiedad y el plan para cubrir el fuego con la tierra, los bomberos decidieron que estaban haciendo una forma responsable del fuego. Los restos del fuego se cubrieron por la tierra a las 5 p.m. por los residentes y no había ninguna indicación entre el 24 de diciembre y el 30 de diciembre de algún fuego adicional después de que se habían enterrado los cenizas. El 30 de diciembre, el evento de alto viento descubrió el fuego y fueron expuestos las cenizas al viento y se empezó a encender la vegetación y empezó a crecer. Nuestros investigadores consultaron con el laboratorio de incendio Missoula y aprendieron que durante ciertas condiciones se puede tener combustión para meses
aun cuando esté enterrado después del incendio, los residentes de esa propiedad además no estaban enterados del fuego que empezó. Y ya que ellos se dieron cuenta que había fuego y que se estaba creciendo, ellos trataron de apagarlo. Pero los vientos rápidamente estaban esparciendo las llamas más rápido. Los primeros bomberos para responder reportaron que una bodeguita en la propiedad, que fue bastante publicado en las redes sociales y no estaba quemando cuando ellos llegaron. Pronto después se quemó mientras el fuego siguió creciendo en la propiedad. Esa bodeguita al principio fue investigado como un lugar posible por el origen del incendio, pero después de que nuestros investigadores recrearon los restos de esta bodeguita, aprendimos que no había ningún servicio eléctrico a la bodega y ninguna indicación que el incendio empezó en este lugar. Los bomberos luego reportaron que el incendio empezó a correr hacia el este, hacia la comunidad de Marshall. Y a pesar de sus esfuerzos para reposicionarse y parar el fuego, los vientos les abrumaron. Aproximadamente 1 hora después, un segundo incendio empezó un poco al sur del punto del sendero de Marshall Mesa. Se puede ver esto en la segunda fotografía a mi izquierda. El punto abajo rojo en esta esquina muestra dónde empezó ese punto de origen del incendio de Marshall Mesa. Al principio, nuestros investigadores investigaron la posibilidad de que el segundo incendio quizá fue causado por brazos del primer incendio. Dado el hecho de que el segundo incendio fue aproximadamente 2,000 pies al sur y al oeste del primer incendio, los investigadores rápidamente determinaron que no fue nada probable que los brazos se pudieran mover tan lejos en contra del viento para empezar el segundo incendio. Y otra vez, la segunda fotografía se puede ver los 2 puntos rojos, son las 2 ubicaciones donde empezaron los incendios y eso le da una distancia relativa. Y el hecho de que el segundo punto fue al oeste y los vientos ese día estaban soplando desde el viento al este a más de 50 millas por hora. Más investigación determinó que la causa más probable del segundo incendio fue partículas calientes que salieron de una línea eléctrica de Xcel Energy. Una examinación de ese lugar reveló que una de las líneas eléctricas se había desconectado de un soporte y estaba tendiendo lo suficientemente bajo para ponerse en contacto con otro pedazo de madera. Luego, los alguaciles contratamos con un experto en incendios para ayudar con la investigación de esas líneas eléctricas y él determinó que la línea eléctrica mostró bastante pruebas de conexión eléctrica. Esa conexión produjo partículas de aluminio caliente que luego fueron descargados a los combustibles debajo de la línea de poder. Nuestros expertos dijo en sus resultados que es más probable que no, que esas partículas de las líneas eléctricas empezó el segundo incendio. Esas 2 fotografías a mi derecha muestran una imagen de una cámara del sendero que está en el punto de principio del sendero Marshall Mesa. Y allí es un poco difícil discernir, pero se puede ver la línea eléctrica colgándose y donde empezó el incendio. La segunda fotografía es una vista de acerca de una de las líneas eléctricas y se puede ver visiblemente que hay material que falta de la línea. Línea eléctrica desconectada no fue reconocido por los investigadores durante la inspección inicial del área. Eso es porque la línea eléctrica se había reconectado al soporte para tratar de restablecer la electricidad al lugar lo más rápido posible. Quizá ustedes recuerdan que el día después del incendio Marshall, las temperaturas se cayeron y empezamos a recibir nieve. Habían miles de casas en el área sin electricidad y preocupaciones legítimas
que la temperatura congelante iba a causar más daño adicional a las casas debido a la tubería se congelan. Habían otras peticiones a Xcel Energy para restaurar la electricidad lo más pronto posible al área y que la línea desconectada tenía que repararse como parte de ese proyecto de restaurar la electricidad. También habían informes de una línea eléctrica bajada en el área de la carretera 93 y Eldorado Springs Drive. La única línea eléctrica que estaba en contacto con la tierra fue ubicado y se determinó que fue una línea de comunicación. Inspección de esa línea encontró que no había suficiente corriente eléctrica dentro de la línea para haber empezado un incendio. Los lugares de carbón en esa área también fueron investigados como una posible causa para el incendio Marshall subterráneo. Es bien conocido en ese lugar de Marshall. Es un sitio de varias minas de carbón desde los años 1800. Esos incendios suceden subterráneos y mientras el carbón se quema, hay cambios y hay ventilaciones en la tierra que se crean. También hay lugares de carbón en el área de ese punto de vetas de carbón. Y en 2005 había un pequeño incendio de pasto que se determinó que empezó de un evento a la superficie de un fuego subterráneo. Una cantidad de remediación se hizo después de 2005, un esfuerzo para evitar que eso sucediera otra vez. Los investigadores desarrollaron ninguna pruebas de actividad elevada de fuegos subterráneos que hubiera producido temperaturas en la superficie capaz de empezar el segundo incendio. Mientras la línea eléctrica es la causa más probable del segundo incendio, los fuegos de las vetas subterráneas de carbón no se puede eliminar completamente como una causa. También sabemos que los dos incendios se unieron en algún momento, pero no hay ninguna forma para nosotros precisamente determinar cuándo o dónde esto sucedió. Para el propósito de nuestra investigación, no es pertinente porque estamos enfocados en dónde y cómo el incendio empezó. La oficina del alguacil y la oficina del fiscal trabajaron íntimamente durante esta investigación y cuando todos los hechos se reunieron, le pedimos a la fiscalía que repasara los resultados. Ahora voy a invitarle al fiscal Michael Doherty que venga a hablar acerca de su estudio del caso. Buenos días, gracias por estar aquí presentes. El día de hoy me llamo Michael Doherty. Tengo el honor de ser el fiscal para el 20 Distrito Judicial, que es el condado de Boulder. Y lo que quisiera comenzar por agradecerle al alguacil Johnson por su presentación. No quiero repetir lo que dijo, voy a tocar algunas de las cosas en las cuales trabajamos junto con la oficina del alguacil. Nosotros, como bien dijo el alguacil, tenemos una relación muy íntima con la oficina del alguacil. Durante ese tiempo, Joe Kelly era el alguacil y siguió el liderazgo y dirección del alguacil Johnson. Voy a compartir con ustedes que el día y la noche del incendio, cuando yo respondí al centro de comando de emergencia, sí podía ver a la distancia que se estaba difundiendo rápidamente el incendio y diferentes plumas de humo que se brincaban de un lado a otro. Me di cuenta, me dijeron que eran diferentes casas que se estaban incendiando. Y al lado de mí estaba el alguacil Johnson. Su casa fue uno de los más 11,000 hogares que fueron devastados el 30 de diciembre. El alguacil Johnson y su familia y todos los miembros de la comunidad quienes fueron impactados. Nuestro compromiso desde un principio fue realizar y ayudar y luego repasar una investigación exhausta para no dejar nada sin investigarse. Eso fue nuestro compromiso desde el primer día, reconocer cuántas personas a las cuales se les devastó sus vidas, cuántas casas se destruyeron, cuántas más cosas murieron y 2 víctimas que trágicamente también perdieron su vida, Ben Turnbull y Robert Shaw. Y tuvimos miembros de la oficina del
de la Fiscalía, que fueron impactados directamente también, nuestros empleados. Desde un principio nuestro compromiso es dejar nada sin investigarse y realizar una investigación muy minuciosa y compartir los resultados de la investigación con los miembros de la comunidad. Así que desde un principio estamos trabajando como un segundo par de ojos junto con la Fiscalía y los alguaciles, junto con la Oficina de Bosques de los Estados Unidos, el Departamento de Reclamaciones y Minerías y peritos externos, ingenieros eléctricos y otros agentes del orden público. También nos comprometimos a ser transparente en nuestra respuesta. Como dijo el alguacil, pero hay que repetirlo. Su presentación está siendo grabado, lo van a poner en la página web del alguacil para que todos lo tengan a la mano. También reunimos un informe de resumen que captura los hallazgos de la oficina del alguacil, la oficina de la Fiscalía, de los servicios forestales y todas las demás organizaciones que participan en la investigación. Esa información se les va a dar a ustedes y a la comunidad del día de hoy también. Además, todo el video que traían puesto en su uniforme, los policías, lo vamos a hacer también llegar a toda la gente y publicarlo. Y los informes de policía también van a estar puestos en la página web. Les motivo a los miembros de los medios de la prensa, todos que lo analicen, los civiles, toda la información que se reunió, todo que nos conlleva a llegar a las conclusiones a las cuales llegamos el día de hoy, van a estar documentados en la oficina de la Fiscalía de Boulder. Ha ayudado en repasar las pruebas, materiales, documentos, todo lo que realizó la oficina del alguacil. Nosotros lo tenemos en nuestros archivos y nos unimos a las conclusiones a las cuales llegaron los investigadores de los alguaciles. El alguacil Johnson y yo nos hemos reunido para compartir esta investigación y los resultados de la misma sin no ser posible y justificados. El acusar a alguien del causa y origen de esto, no podríamos nosotros asignar ningún culposo. La decisión de la oficina del fiscal, que no hay ninguna prueba de que se haya cometido un delito, es compatible con lo que halló los alguaciles, los investigadores, los servicios forestales y los peritos que trabajaron en este caso. También voy a decir que las leyes y reglas éticas de los fiscales nos requieren solo entablar cargos penales si existen pruebas contundentes y que se pueden comprobar más allá de dudas razonables. La decisión a la cual llegamos hoy es basado en información de los peritos, los investigadores, pero también al repasar el caso con diferentes investigadores y diferentes fiscales no relacionados con la investigación para recibir sus retroalimentaciones, sus preguntas, para ayudarnos con la investigación, para asegurarnos de que llegamos a la decisión correcta para nuestra comunidad el día de hoy. Sí voy a decir el estándar penal para comprobar los delitos penales se tienen que comprobar más allá de dudas razones más altos de lo que se requiere bajo las leyes civiles y las prácticas civiles. Bajo las leyes penales, cuando se trata de las cosas criminales, tenemos un estándar mucho más elevado que en las causas civiles. Este incendio fue terriblemente destructivo y traumático para tantas personas implicadas. Y hacemos las decisiones acerca de imputarle a alguien con un delito basado en las pruebas y basado en todo esto. Al repasar los casos, las pruebas en este caso, quiero hacer mucho hincapié para la comunidad. Les vamos a decir, oye, nosotros vamos a elevar cargos. Sería equivocado y no sería ético de nuestra parte. Solo se pueden hablar esos cargos si lo hicieron a propósito. Y cuando no tenemos pruebas suficientes, algunas cosas, o inclusive nada de pruebas de que se cometió un delito después de realizarse una investigación a pie de esto. Y yo me imagino que algunas personas, cuánto ha sufrido la gente, hay gente que quizás no están muy contentos de esa decisión, pero en 6 semanas, después de hacer una audiencia del tribunal, hay que comprobar ante un juez que hay pruebas para seguir adelante con el enjuiciamiento. Descartaría este enjuiciamiento por falta de pruebas contundentes.
Al hacer esto, estamos infringiendo las leyes éticas para los fiscales y yo hice el juramento de hacer las cosas correctas en base a las pruebas que teníamos ante nosotros. Así que voy a repasar el análisis que tenemos. Pruebas insuficientes o que no hay pruebas que se cometió intencionalmente un delito. Obviamente, información adicional surgiera para el litigio civil que se va a realizar, que ya está en pie. La oficina de la alguacil y la del fiscal lo repasamos, lo consideramos, pero habiendo hecho una investigación penal exhaustivo, y lo que vamos a compartir hoy va a tener pertinencia y quizás de valor en el litigio civil. Estamos únicamente enfocados en la investigación penal, si hubo prueba suficiente para enjuiciarlo como causa penal. Primero, en cuanto 5325, El Dorado, que es representado por ese punto rojo hasta arriba de la fotografía a mi mano izquierda. Pues se los voy a indicar. Es una examinación física y que hicieron los drones, hicieron las imágenes y hicieron su análisis, y los investigadores, los peritos, que el fuego original de los que quedó del incendio el 30 de diciembre, y eso está a mi mano izquierda, como les dije anteriormente. Tenemos, como bien lo saben, si viven en el condado de Boulder, en otra comunidad como la de Boulder. Si viven en un área metropolitana, quizás no lo conozcan, que en las comunidades rurales tenemos centenares de incendios que los ponen los propietarios bastantes, en cualquier día de centenares que se prenden todos los días, en todos los años, dado las ciertas condiciones. Obviamente, los servicios forestales concluyó en que los vientos muy altos con los que nos vimos enfrentados el 30 de diciembre destaparon un fuego que fue enterrado el 24 de diciembre, que fueron incendiados por los residentes de la 5325 El Dorado Springs, y eso llegó a incendiarse nuevamente. Y dado esa conclusión, también trabajamos nosotros con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y también el laboratorio de Missoula Science. Y llegamos a aprender que el incendio que está tapado por la tierra, que tiene brasas que pueden seguir durante días, semanas, inclusive meses en el suelo. Así que lo van a ver en los informes de los peritos y la investigación que se realizó y se vio y que se llegó a esas condiciones. Toda esa información se les va a dar a ustedes. Como mencionó el alguacil, quiero hacer hincapié el video del cobertizo que estaba incendiado el 30 de diciembre. Ese cobertizo no estaba incendiado cuando llegaron los bomberos. La excavación del cobertizo, no hubo ningún fuego eléctrico, nada dentro del cobertizo en sí que provocó ese incendio, que eso no estaba incendiado cuando la gente llegó en un principio a esa propiedad, a esa residencia, y los bomberos estaban tratando de apagar ese incendio. No hay ninguna prueba que los residentes 5325 El Dorado incendiaron un fuego el 30 de diciembre. No hay ninguna prueba que ellos hayan incendiado un fuego el 30 de diciembre. Eso es en base a todo el trabajo que se realizó. Pero también aproximadamente 40 personas en las estructuras en la 5325 El Dorado Springs en el tiempo que sucedió el incendio el 30 de diciembre. Los investigadores de los alguaciles entrevistaron a todos los adultos que estaban en esa propiedad en ese entonces, y también a algunos niños allí, y también examinadores forenses de niños para también entrevistar a los niños que estaban en la propiedad en ese entonces. Así que si alguien comenzó un incendio el 30 de diciembre y en las entrevistas que se incendió el fuego el 24 de diciembre, nadie dio ninguna llama, ninguna indicación de que hubiera un incendio dentro del suelo. Para decir que los investigadores hicieron una investigación muy profundo de la propiedad y todo lo que sucedió en la semana que condujo al incendio. Se hizo una investigación muy a fondo.
muy completo. No estamos hablando de los cargos penales, del cargo de arzón. Esos son elementos para poder comprobar el cargo de incendiario. Es una persona que sabe y está casi seguro que el resultado va a ser, que se va a resultar a causa de lo que ellos hicieron. Ellos saben que se van a incendiar o lo hicieron de manera temeraria. En la ley penal dice que temerario el correr un riesgo sustancial y no justificable. No hay ninguna prueba que indique cuando lo incendiaron el 24 de diciembre que tenían algún conocimiento, que después de cubrirlo con tierrita, que las brasas serían descubiertos por el viento, chispearan, causaran un incendio. Además, no hay ninguna indicación que hicieron de manera un caso omiso del riesgo alto que pudiera resultar el resalte. Como dijo el alguacil, estaba lloviendo, frío, como dijo el alguacil ese día. Y como deben saber, y habló de esto el alguacil, es que los bomberos de Mountain View Fire llegaron después de que llamó un miembro de la comunidad y que se habían puesto un incendio en esta propiedad. Y los bomberos, la gente del condado de Denver y los diferentes forestales del condado de Boulder llegaron al lugar donde determinaron que el incendio lo prendieron y pensaban apagarlo y lo hicieron de manera razonable y de manera responsable. No hay manera de comprobar en un tribunal el día de hoy que su conducta el 24 de diciembre haya sido temerariamente criminal. Estaban allí los diferentes bomberos y determinaron que ellos pusieron el fuego y que cómo lo iban a extinguir les pareció responsables. Centenares de incendios que lo hacen los propietarios en sus terrenos por año, la gente en Boulder. Y sí voy a decir algo para darles un ejemplo de cómo querrán ver esto. Por ejemplo, si tuvieran un lago congelado y centenares de personas patinan allí y está bien sólido ese hielo y no hay ningún letrero que prohíbe que la gente se suba a ese lago congelado. Un señor lleva a unos niños al hielo y los bomberos llegan y dicen, el lago está bien sólido, pueden proseguir a patinar. En algún momento uno de los niños atraviesa el hielo hacia el agua. ¿El hombre es responsable? Pues no, por supuesto, pero fue temerariamente penal su acción. No, las pruebas en la ley de lo que sería la decisión correcta aquí. Obviamente el 24 de diciembre cuando lo incendiaron, no sabían que iba a haber vientos y ventorrales muy fuertes desde casi 150 millas por hora. No tenía idea que esto se iba a difundir y destruir más de miles de hogares. Y como notó el alguacil, les vale la pena repetirlo. Ellos tomaron acción inmediata cuando se dieron cuenta que había un incendio para detener el fuego, y también los bomberos hicieron, los que llegaron primero al lugar de los hechos, también trataron de hacerlo. Ahora quiero hablar del incendio de Mesa Trailhead Fire, del Sendero Mesa. Eso está representado por el segundo punto rojo. Y como indicó el alguacil, es más probable que no, que ese incendio fue causado por equipo eléctrico y alambres mantenidos por Excel. Es posible que otras causas de ese incendio son responsables. Así que es posible seguramente que los brazos hubieran viajado de este punto rojo encima abajo al punto rojo que ve abajo. Es nada probable, muy improbable. Hubiera tenido que viajar 2,000 pies yendo en contra del viento que estaba soplando a una velocidad muy alta y del oeste al este. Si miran los dos puntos rojos y donde están alineados, se puede ver que el segundo punto está al oeste, en la dirección al revés del viento. Obviamente el viento se cambia de direcciones, pero es bastante improbable que los pasos del primer incendio hubieran llegado
al segundo para causar el segundo incendio. Vamos a destacar y vamos a regresar en un momento. Es la ubicación de la veta de carbón y los ventos que están allí. Es muy importante que la gente sepa. Me dijeron que no debo de salir del micrófono, entonces estoy hablando. Se puede ver esto cuando llega aquí después y también van a poder verlo en la página web de los alguaciles, pero quisiera destacar, el primer incendio está aquí arriba. Y aquí abajo hay el poste eléctrico mantenido por Xcel Energy. Habían dos áreas específicas representadas por las líneas, esas dos cajas rojas, que se llama un área específica de origen, donde los investigadores y los expertos creyeron que el incendio hubiera empezado aquí en esta área de pasto. Hay 3 cajas que voy a señalar. Yo reconozco que ustedes están lejos, pero aquí, aquí y aquí, aquí y aquí. Todos son vetas de carbón, son ventilaciones de carbón allí. Para los motivos que notó el alguacil, le voy a cubrir otra vez, no creemos que el conducto de veta de carbón está responsable para el incendio, pero quisiera destacar que esos están en el mismo lugar de donde estamos hablando aquí. También quisiera destacar de esta fotografía que el área de origen específico aquí y aquí, esas dos áreas, un área 79.6 pies del poste eléctrico, el otro 110.5 pies de distancia del poste, 79.6 y 109.5 del poste en cuestión. Parece más probable que fue el alambre de Xcel en vez de brazos de 2.000 pies de distancia o los conductos de la veta de carbón que causó el incendio. Yo reconozco que quizá Xcel no esté de acuerdo con ese punto de vista, pero las pruebas que tenemos y la información de los investigadores y los expertos nos hicieron concluir que es más probable que el segundo incendio fue empezado debido a un cable de Xcel que se había desconectado del poste. La cuestión para criminales es si Xcel fue imprudente o negligente de forma penal en su mantenimiento de ese cable eléctrico. Así que miramos varias cosas y voy a decir que ni los investigadores ni los expertos encontraron ninguna prueba de un diseño imprudente o temeraria o penal en el equipo y los alambres en este lugar específico. Parece que los vientos extraordinariamente fuertes el 30 de diciembre causaron que el cable se desconectó y contactó otras líneas. Se puede ver en la foto de ahí el daño causado, que causó la conexión eléctrica y luego las partículas calientes estar liberados al combustible, el pasto seco que estaba allí. No había ninguna pruebas de materiales desgastos o mala construcción o condiciones subestándares. Así no se puede comprobar cargos penales en contra de Xcel Energy por el papel que probablemente causó o su equipo probablemente causó en el segundo incendio en el punto del incendiario allí. Del informe de los expertos lo puede leer. Ningún diseño, instalación o defectos en la instalación o deficiencias en esa área. Los postes, conductores y aislamientos en esta área en específico estaban en buenas condiciones. Algo que miró para ver si había conducta imprudente o negligente al nivel penal. Voy a mencionar en esta investigación a la reparación de los cables inmediatamente después del incendio. Voy a enfatizar lo que dijo el alguacil. Es un punto importante, que estaba nevando. Estaba temperaturas congelantes, la gente sin electricidad, los tubos se estaban congelando, había preocupación de la gente, iba a tener que evacuar las casas todavía existentes y habían demandas y de hecho los policías habían involucrado con Xcel para alentar y su respuesta
masiva para reconectar la electricidad lo más pronto posible. No había ninguna prueba que ellos repararon la línea para impedir la investigación o ocultar algo de procedimientos civiles o penales. Sin embargo, como anotó el alguacil, cuando los investigadores respondieron, el cable que usted puede ver desconectado aquí ya no estaba desconectado. No escatimamos ningún detalle, aunque no había ninguna indicación que habían tomado un paso para reparar el cable para ocultar algo de los investigadores. Queríamos confirmar eso. Entonces hicimos una investigación a ese aspecto también. Y estamos enfocados en donde Xcel había emitido un orden de no reparación. Algunos de los empleados cerca de allí, fue cerca, y entrevistamos a los empleados de Xcel y repasamos todos los documentos pertinentes a la operación. No había ninguna pruebas que alguna de esas entrevistas son los documentos que ellos repararon el cable para ocultar algo de los investigadores. Era completamente consistente con lo que los policías y los líderes comunitarios habían estado pidiendo a Xcel. Por favor, reconecte la electricidad lo más pronto posible. Ahora voy a hablar de los informes iniciales y la información compartida en las redes sociales en cuanto a los alambres de Xcel, porque eso es algo que hicimos también como parte de la investigación. Los informes en la prensa inicial estaban indicando que los alambres bajados fueron responsables para el origen del incendio, pero como compartió el alguacil, de hecho fue un cable de comunicación y confirmamos que esa línea de comunicación no hubiera podido causar un incendio por la cantidad de energía que pasa por ese alambre, ese circuito. Sin embargo, sí nos enfocamos en una actualización que fue mandado por la oficina de Boulder de Administración de Emergencia, que dice actualización en la causa del fuego. El informe inicial de unas líneas bajadas eléctricas Xcel Energy, eso fue en Twitter, ha estado respondiendo y ha sido un socio muy responsable. Después de la inspección, no encontramos ninguna líneas bajadas en el área inicial del origen. Eso es cierto. Había una línea que estaba flotando y desconectado. La definición de una línea bajada es que está tocando el suelo. Esa es la definición que Xcel usa. Quiere decir que está tocando al suelo. Sin embargo, no quisiéramos ignorar ningún detalle para asegurar de que no fue una mala comunicación diseñado para engañar a los investigadores. Hablando honestamente, yo voy a decir que la comunicación hubiera sido más clara en todos los lados. Solo le estoy diciendo, esa es mi opinión honesta. Sin embargo, basado en la revisión de los documentos de Xcel, las entrevistas, no hay ninguna indicación que había un esfuerzo ahí para engañar a los investigadores. La línea baja es línea que siguen usando desde ese entonces. Hablan con miembros de la prensa sobre no había líneas caídas. Basado en la terminología de Xcel, es cierto, una línea desconectada se llama flotando. Cuando sus empleados dicen línea caída, ellos quieren decir algo que está tocando el suelo. Los incendios subterráneos de carbón, yo creo que el alguacil lo cubrió con detalle. Lo único que quisiera agregar a lo que ha dicho el alguacil es que después del incendio de 2005 causado por este conducto de carbón, habían pasos para mitigar esto. Han hecho 275 toneladas de material para cubrir las minas subterráneas de carbón y han seguido monitoreándolo para asegurar de que no había nada negligente penalmente. Lo único que quisiera agregar lo que el alguacil dijo sobre una veta subterránea de carbón. También preguntamos, después de otros eventos de alto viento, después para los resultados de temperatura de esos conductos de veta de carbón. Datando de 2005, la temperatura en ese incendio fue 373 grados. Después de la mitigación, siempre la temperatura estaba menos de 90 grados saliendo de los conductos de veta de carbón. Después del incendio Marshall, usando
máquinas para monitorear la temperatura. Le preguntamos como parte de la investigación, por favor, avísenos la temperatura saliendo de esos conductos después de días de mucho viento. Claro que no podemos y no podríamos replicar los vientos que la comunidad sufrió el 30 de diciembre, pero en días de alto viento no había ninguna indicación que había suficiente temperatura saliendo de estas vetas de carbón como resultado de la atenuación para causar un incendio. Los expertos no pueden eliminar de forma conclusiva, pero esos son algunos pasos de investigación que tomamos para determinar si la veta de carbón fue una causa del incendio o no. Ahora voy a pasarlo al alguacil en un momento. Sí voy a decir, esto. Esta comunidad ha sufrido mucho. Nuestro objetivo aquí hoy es contarle todo lo que sabemos y lo que hemos determinado sobre la causa y el origen de los incendios Marshall. Esta información va a estar disponible a toda la comunidad. Yo tendría que señalar a la fuerza y la resiliencia de esta comunidad excelente. Y ha estado en el centro de llamadas de emergencia, el centro de asistencia del desastre, junto con nuestra oficina y otros voluntarios y agencias en la comunidad. Una cosa que realmente siempre se va a quedar conmigo es la respuesta increíble por nuestra comunidad y por este estado para apoyar a aquellos afectados. Eso no termina hoy. Las heridas no se sanan hoy y probablemente nunca lo van a sanar. Pero mientras la gente siga reconstruyimos como comunidad. Una cosa que el señor de FEMA me dijo en el Centro de Asistencia para Desastres, que jamás ha visto una comunidad tener un sistema para responder tan rápido que el condado de Boulder. Su vida es viajar de desastre a desastre y jamás ha habido una comunidad responder con los recursos, la fuerza y el espíritu colectivo que tiene el condado de Boulder. Cuando yo pienso en esta tragedia y todas las vidas devastadas por la tragedia, siempre voy a recordar lo que él dijo sobre nuestra respuesta. Comparto con eso con usted como residente y como una persona y como su fiscal. Voy a pasar la palabra al alguacil para decir unas cosas más y luego podemos tomar las preguntas. Gracias por estar aquí hoy. Antes de continuar, yo quisiera tomar un momento para agradecer a todas las personas que respondieron al incendio Marshall, incluyendo los de las primeras filas de decenas de lugares en el estado que vinieron a ayudarnos y hicieron todo lo posible por mantener segura nuestra comunidad. Es testimonio a su valentía que no se perdieron más vidas ese día. Quisiera agradecer al equipo investigativo, a los peritos que nos ayudaron. Es una investigación bien complicada y le agradecemos su ayuda y su apoyo. Quisiera agradecer a la oficina del fiscal por trabajar mano a mano con nosotros para llegar a las mismas conclusiones a las que llegamos en cuanto a la causa y el origen del incendio y si era apropiado asignar cargos penales. De veras que quisiera agradecer a toda la comunidad del condado de Boulder. Esta investigación se tardó más de lo que anticipamos. Agradezco que hayan sido tan pacientes con nosotros. Yo sé en lo personal, durante los últimos 18 meses ha sido bien duro para mí. El no tener respuesta crea estrés, desafíos innecesarios. Y espero que ahora podamos enfocarnos en volver a construir nuestras vidas, a volver a nuestros hogares, a nuestras comunidades. Vamos a entregar aquí copias del resumen del equipo de investigativo para compartir con ustedes después de distribuir esto y que yo tome un poquito de agua. Vamos a aceptar las preguntas. ¿De acuerdo? Preguntas. Alguacil Fox 31, nosotros sabemos que no participó en conducta penal, Excel, que debieron haber hecho mejores decisiones, ¿no cree usted? Yo creo que nuestro perito dijo en su informe que no hubo problemas con el mantenimiento de las líneas. ¿Está diciendo que únicamente un evento de altos vientos? Yo creo que sí.
Algo así, Tony Berkles del número 7. Una pregunta para los dos. Hablaron ustedes del viento, del impacto en esta línea. Ayúdale a entender a la comunidad por qué únicamente fue esta línea caída. Si todo estaba bien con alambrado, ¿por qué no había más líneas que tuvieron el mismo impacto? Porque el viento no fue solo centrado en ese lugar. No creo que tenemos una respuesta definitiva en realidad. No somos ingenieros eléctricos ni gente que se dedica a estudiar líneas. Nosotros construimos ni mantenemos nuestras propias líneas. ¿Por qué esa línea se desconectó ese día? No lo sabemos. Sería justo tener esa pregunta para hacer. Sí, es buena pregunta para Xcel Energy, supongo. Algo así, el Noah Phillips del Denver Post. Me parece ser que eso quizás fue pues la aguja en un pajal, el que se desconectó esa línea. ¿Cuándo se dieron cuenta ustedes o cuál fue el camino para llegar a esta línea de potencia eléctrica? Comenzó con investigaciones posteriores. Esa cámara de la cárcel es propiedad de la oficina del alguacil. Cuando sacamos la información de ahí, pudimos repasarlo y mirar las pruebas de que hubo un incendio ahí. Esa línea caída se notó y eso conllevó a investigación adicional de ¿cuántos meses fueron cuando ya empezaron a ver eso? ¿O fue bastante rápido? Dentro de una semana o dos que nosotros ya estábamos reuniendo la información. 9 News, ¿ustedes quisieran recomendar que la gente apague sus incendios de la manera de cómo ellos lo apagaron? Bueno, no son una persona que le gusta hacer fogatas. Siempre me enseñaron que apagar los incendios con agua completamente y luego enterrarlos y luego revisar para asegurarse que los huecos no son calientes cuando los toques, para asegurarse de que está completamente extinguido el fuego. De esto se pregunta cuando hicieron ese fuego. El 24 de diciembre no estaba en infracción de ninguna ley estatal ni locales tampoco. El condado de Boulder ahora sí tienen una ordenanza en su página de web que se debe extinguir no solo cubriéndolo con tierra, pero también con agua. Y el fuego al cual asisten el 24 de diciembre, ellos no cometieron ninguna infracción dado lo que las leyes que existían. Kevin Wound, Noticiero 9, podemos ver si Excel supieron que hubo un problema con este alambre en particular. Inclusive ayer dijeron que no tenían ninguna indicación que esto desempeñó algún papel en todo esto. Bueno, voy a responder a la primera parte de la pregunta. Excel ha tenido que dar miles y miles de páginas de documentos para nosotros, así para estar consciente de investigación, y ha dado nuestro enfoque en esa línea caída, y han tenido varios empleados quienes nosotros les pedimos que ellos se sometieron a investigaciones voluntarias por parte de la oficina de la Fiscalía del Alguacil, como dijimos anteriormente. Así que ellos dijeron que su alambrado no provocó el segundo incendio. Pueden hablar con Excel sobre eso, lo que vimos, y analizamos esto y se ven en los informes, y como lo sabe el alguacil. La pregunta para Excel es parte de lo que se llama cerrar y recerrar cuando se está ubicando energía en una disrupción en los alambres. Lo que sabemos, si pueden tomar un paso hacia atrás, sabemos de la cámara del sendero, solo se activa cuando hay movimiento, no se hace constantemente cuando alguien mueve o lo cruza, que dentro de las 10:35 y las 11:10 de la mañana, ese alambre se desconectó, estaba flotando. Estaba pegando contra otros materiales que estaban allí en ese poste. Y del cerrar y el recerrar de esa información que nos da Excel, había un poco de actividad a las 12:07 en esa área que desactivó información que pudimos obtener nosotros de parte de Excel. Y aproximadamente a las 12:20
30 minutos posterior a eso teníamos un humo que salía del segundo incendio, así que no se alinea exactamente. Como ven los informes desde el punto de vista de los peritos y la sensibilidad de la recaudación de datos que tenían ellos, y esa es la información que sacamos de Excel. Excel está bien consciente de la investigación y obviamente nos han entregado materiales según las solicitudes y decretos judiciales y el uso voluntario de las mismas. Un seguimiento bien rápido, suponiendo aquí pues, la línea, lo que ustedes estamos viendo en esa fotografía allí en el 31 de diciembre. No es la misma. Nosotros entrevistamos, sí, a algunas personas que fueron responsables por esto, sí. Por estas cámaras, sí. Michael Tommy, de nuevo de Denver 7, vimos en la investigación penal, pero también han visto toda la investigación, han tenido un nivel muy alto de experiencia. Hay suficiente pruebas. Lo que destapamos es que se debería estar preocupado sobre estos incendios. Yo he sido un fiscal durante 26 años y estamos enfocados en una investigación penal, asegurándonos. Pudimos compartir esta información para compartir la información directa de lo que hemos compartido hoy. Las conclusiones hemos llegado que sí desempeñó un papel quizás a nivel civil, pero vamos a dejar eso a la gente civil, al lado civil de las cosas. Ahora hubieron residentes en esa propiedad. ¿Saben ustedes? Como un seguimiento a la pregunta anterior. Dices que los bomberos que llegaron el 24 de diciembre a ese incendio están satisfechos de cómo ellos habían apagado el incendio. Ahora ya saben que no solo hay que enterrarlo, pero hay que también echarle bastante agua. Sí, eso va a ser un cambio en cómo nosotros apagamos los incendios. Sí, como dijo el fiscal, las ordenanzas de condado cambiaron para dar información mucho más específica acerca de la manera indicada de extinguir un incendio. Y basado en eso, GeoWorks, departamento del Radio Público de Colorado, ¿eso cambia algo en cuanto a lo que concierne agentes del orden público, protocolos de incendios? Al responder a esto, para asegurarnos de que se extingan bien los incendios, sí es nuestra intención. Ciertamente, dado que hay centenares de incendios que se hacen bien en propiedades privadas durante el transcurso del año, queremos ver cómo nosotros estamos aplicando esas leyes y asegurándose que no tengamos un incidente jamás como esto de nuevo. Y lo siento, escucho la emoción en tu voz. ¿Cómo te sientes con este resultado? Ningún cargo penal, tú mismo. Bueno, solo puedo hablar tocante cómo me siento yo en relación al incendio y pues en lo personal. Mi esposa y yo no hemos seguido adelante, estamos reconstruyendo el hogar, estamos enfocados en nuestro futuro y sabiendo y habiendo estado expuesto a todos los elementos, todas las cosas que sucedieron ese mismo día y viendo cómo ese incendio progresó y cómo seguía quemándose en nuestro condado. Finalmente, a veces cosas muy malas suceden. Y yo estaba, mi casa se perdió, yo estaba ensimismado, pero seguí adelante porque para mí es bien importante reclamar mi vida después del incendio y la única manera que yo sentí que podía hacerlo era volver a construir mi hogar y pues ponerme ahí en mi banderilla y volver a entrar a mi barrio. Como lo están entendiendo los propietarios de las casas, su investigación pudo llegar a la conclusión. El punto de ignición 1 causó daño y destrucción a estos hogares y el punto de ignición 2 destruyó estos lugares. Eso pudo llegar, dice que se unieron, pero los propietarios no pueden llevarse de eso. ¿Cuál punto de ignición causó mi daño? No. En base a esta investigación, nuestro enfoque únicamente fue en base a cómo y dónde comenzó el incendio, qué sucedió a medida que se fue al oriente, no podría decírtelo. Yo me pregunto si en las investigaciones con Excel, si había conversación sobre alambres
subterráneos y sería una colaboración para promover este proyecto. Este no es una parte de nuestra investigación. Estoy seguro que quizá hay conversación en el futuro entre otros líderes electos en la comunidad, pero de la oficina de los alguaciles hicimos esta investigación. Estamos enfocados en qué pasó y por qué. Las recomendaciones para mejoramientos en el futuro, cómo deben de gestionar los alambres en el futuro, es un poco fuera de mi papel como alguacil. No me preguntaba si tiene algún récord o conocimiento de cuándo se unieron los incendios. No, como le dije antes, no sabemos exactamente cuándo se reunieron esos fuegos. Y eso no fue el enfoque de investigación, solo queríamos saber dónde empezaron. Gracias por la pregunta y quisiera resaltar lo que dijo el alguacil. ¿Dónde y cuándo se unieron los fuegos? Obviamente es una pregunta importante y es tema de mucho litigio civil en el futuro, pero para nosotros, para la causa y el origen, y si hay algunos cargos penales, no estamos enfocados en eso. ¿Se podría detener algún día? Quizá, pero eso no fue parte de lo que nos enfocamos en nuestra investigación. Usted habló del hecho de que la información que compartió podría tener un papel en cargos o en litigio civil. En contra de Excel o que en contra de los residentes en 5325 Eldorado Springs. ¿Sería algo personal o que podría presentar en contra de la organización? Gracias por la pregunta. Yo creo que lo que dije es que la información y los informes de los expertos seguramente van a tener un papel en un litigio civil que podrían involucrar cualquier parte, pero voy a dejarlo a los litigantes civiles y los abogados civiles en ese proceso. Es completamente aparte de nuestro enfoque y nuestro papel y responsabilidad. ¿Y cuáles cargos consideraron ustedes para esto? Los cargos que no decidieron presentar. Que es lo que estaba mirando. Entonces, miramos cualquier cargos posibles conectados con incendios. Hay varios cargos que tenemos bajo el derecho penal y hablamos de incendio intencional a distintos grados, si es a sabiendas o imprudente. Y luego miramos otro conducto para ver si había algún incumplimiento penal. No hay ninguna pruebas de incumplimiento penal en cuanto a las declaraciones por Excel después. Y para la reparación del alambre miramos si había alguna responsabilidad legal, pero no había ninguna prueba. Entonces, imprudente sería, no querían hacerlo, simplemente fue una acción porque estaban imprudentes. Imprudente o temeraria está definido bajo del derecho penal como ignorar un riesgo sustancial y justificable. Los dos ejemplos que usamos en un tribunal es muchas veces alguien disparó un arma o un área quizá donde hay gente. Si alguien está manejando 100 millas por hora en el diagonal y hay otros carros allí o peatones o ciclistas. Esos son ejemplos de conducta imprudente o temeraria donde una persona ignora un riesgo sustancial. Donde eso nos importó fue en cuanto al incendio del 24 de diciembre. Si los residentes de esa propiedad hicieron el fuego ignorando un riesgo justificable y sustancial, no hay ningún, ya dado que ese día estaba lloviendo, húmedo, fresco, más llegaron los bomberos y vieron lo que los residentes estaban haciendo en cuanto a empezar el fuego, pero también extinguir el fuego con tierra, y eso fue completamente razonable en la vista de los bomberos. ¿Puede confirmar si este número incluyó que estaban quemando rieles de vía del tren? Es madera tratada, con los expertos dicen que jamás se puede quemar. Si había madera en el fuego, tendría que ver exactamente qué fue descrito. Está en el informe de resumen también. Excel tuvo documentos. Había un récord que habían reparado esta línea. Antes no había ningún récord de un récord en cuanto a su equipo, y eso fue algo muy importante en nuestro análisis. O sea, esta es otra conversación aparte y otra decisión. Si ese equipo fue desgastado o malo, habían problemas de mantenimiento en el pasado. No había tal récord, no había ninguna indicación de esto. Y de hecho, no yo el alguacil personalmente, pero
bajamos el alambre con la cooperación de Excel. Entonces quitaron toda la electricidad, bajaron este equipo y lo llevamos al laboratorio, los materiales para estudiar, para determinar el arco eléctrico que se ve allí, pero no había ninguna indicación que había algún defecto o en cuanto al mantenimiento de ese equipo. Está diciendo que se desconectó ese día con los altos vientos. Eso es lo que la investigación determinó y eso es lo que creemos. Este pedazo que falta allí en la foto, eso es lo que está diciendo que las partículas se volaron. Eso es lo que esta foto muestra, donde una parte del alambre se desintegró. Eso es muy probable, sí. El alambre que estaba moviéndose y chocando contra otro causó la liberación de partículas calientes, y la determinación que esas partículas calientes eran del tamaño y la importancia que si hubieran viajado 76 pies o 100 pies, guardarían suficiente calor para causar el incendio. Una última pregunta. Usted pasó más de 1 hora explicando qué es lo que usted espera los residentes de su comunidad entiendan de estos últimos 16 meses de investigación y la hora de esta presentación. Pues yo creo que la respuesta de la comunidad afectada por el incendio de Marshall va a estar muy amplio. Una cosa que yo he aprendido en interactuar con mis amigos y vecinos que han sido devastados por este incendio es que todos estamos en diferentes lugares sobre cómo procesamos esa pérdida y cómo sentimos donde estamos hoy. Y creo que va a haber algunas personas frustradas, que no hay cargos penales. Creo que hay bastante gente que yo conozco personalmente que entiende las condiciones climáticas ese día, el evento del viento ese día. Y por mucho tiempo han pensado que esto fue probable como el origen del incendio. Quizá no han entendido completamente el incendio que se quemó el 24 de diciembre y cómo eso creó el primer incendio. Así que yo espero que hay una mezcla de respuestas y emociones a lo que presentamos hoy. Y yo entiendo y aprecio esto, sabiendo que algunos de nosotros estamos en un camino siguiendo adelante y otros todavía están luchando para llegar hasta mañana. Gracias. Yo quisiera un poco más claridad sobre los expertos sobre el fuego. Dice que quemó, estaba ardiendo unos meses y supongo que los bomberos sabrían esto. Entonces tengo curiosidad en por qué estarían satisfechos con simplemente enterrar el fuego en ese día sin decir, bueno, necesitan echar agua encima. Yo creo que parte de eso es que nadie predijo el evento de viento que tuvimos 6 días después, que podrían descubrir el fuego. Y no estoy en desacuerdo con usted, que en esa propiedad fue una fuente de agua bastante fuerte que se hubiera usado para extinguir el fuego, pero tampoco puedo especular a qué exactamente qué los bomberos vieron y su interacción con esos residentes ese día. KUNC nos puede decir por qué esta investigación tomó tanto tiempo. ¿Qué fue necesario en todos esos meses? Pues voy a hablar parte de esto y voy a permitirle al señor Doherty contestar parte de esto. De nuestra oficina de los alguaciles, en parte fue todo el trabajo que había que hacer después del incendio. Inicialmente tuvimos 146 personas que fueron reportados como perdidos y nuestra prioridad fue ubicarlos y asegurar de que estaban seguros. También tuvimos 2 investigaciones muy difíciles sobre la muerte que tomó tiempo de investigación y desafortunadamente en el condado de Boulder la delincuencia y todo lo demás que tenemos responsabilidad, eso no paró, no nos dio una oportunidad para dedicar los recursos tiempo completo. Yo no tengo recursos o investigadores sin límites para trabajar. Tuvimos múltiples homicidios de investigaciones y tuvimos otros casos muy difíciles que tenemos que trabajar, y en parte fue el cargo de trabajo y el tiempo de nuestros investigadores, y también en parte durante esta investigación, mientras descubrimos nueva información, aprendimos nuevas cosas, tuvimos que seguir
eliminar o confirmar ciertas pruebas en líneas de investigación, cómo empezó el incendio, y también voy a pasar la palabra al señor Dowdy para hablar de los otros factores complejos en esta investigación que lo hizo tomar más tiempo. Gracias por la pregunta. Yo diría que desde el principio nuestro compromiso fue hacer una investigación exhausta, que no íbamos a ignorar ningún detalle. Les puedo señalar al diagrama aquí que muestra que dentro de un área de 2,000 pies tenemos conductos de vetas de carbón empujando aire caliente, una línea eléctrica, un alambre eléctrico desconectado y una casa donde está tirando brazos y fuego en la propiedad. Ese es un lugar muy complejo para los investigadores de incendio para determinar qué tuvo cuál papel ahí. Mucha de la información requerida en conexión con el alambre eléctrico fue de Excel, que incluyó muchos datos, documentos y también entrevistas con testigos para determinar que queríamos asegurar de que no había ningún problema sobre la reparación del alambre o la comunicación si estaba flotando o caído. Así que no fue simplemente la causa de un origen donde, digamos, un rayo de relámpago pega un árbol. Eso fue mucho más complejo y queríamos asegurar de que lo hicimos bien. Así que fue una investigación muy detallada. Y en detallar con los propietarios allí y también Excel, algunas de esas cosas tomaron tiempo en cuanto a conseguir lo que necesitamos y las entrevistas necesarias. Reconozco que las investigaciones sobre incendio tomó más tiempo y eso fue más que simplemente una investigación sobre incendio. Si mira, el incendio East Troublesome tomó 18 meses antes de publicar informes y no fue tan complicado como cuando los residentes o un fuego, los conductos de vetas de carbón y problemas con el alambre eléctrico desconectado y todas las otras investigaciones que hicimos para asegurar que no había ningún conducto penal. Agradecemos su presencia aquí hoy y yo sé que Michael y yo vamos a quedarnos aquí un tiempo y si tiene preguntas sobre cualquier de las imágenes aquí hoy, con gusto podemos hablar con usted sobre esto. Y con esto, muchas gracias y que tenga un buen día.